cerrando la noche. Hoy vamos a conversar con nuestro amigo que nos arroja luz en diversas materias que tiene que ver no solo con el aspecto económico, la macroeconomía, la microeconomía, sino también con unos tics que tienen mucha relación con la materia tributaria, la administración pública en sentido general. Y yo creo que es propicio el momento para nosotros hablar con el doctor Apolinar Veloz. Buenas noches, Apolinar. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. No. Esa presentación de lujo fue. Complacido. ¿Cómo se merece? Complacido. Como se merece usted que lo reciban. Es un profesional. Muchas gracias. De tanta estirpe, envergadura. Oh, pero por Dios. Un libro para abrevar en este tipo de materias es usted, don Apolinar. Ya, bueno, muchas gracias, Giovanni. Yo espero que sus expectativas se cumplan en este espacio, en este corto tiempo que tenemos. No solo la nuestra, siempre se cumple, pero también la audiencia que hace los comentarios y llama a cada uno de nosotros para hablar sobre su intervención, porque usted es bastante claro. Como siempre digo, usted puede estar de acuerdo o no con la perspectiva del análisis que pueda hacer Apolinar, pero expresa con claridad meridiana y con propiedad cada uno de las hipótesis, postulados que plantea y defiende. Apolinar, empieza el juego de nuevo. Ya, empieza justamente hoy una nueva partida en la República Dominicana. Y no bien, el presidente acaba de recibir, bueno, no ha recibido el certificado que lo acredite, pero ya la manifestación, los boletines, es el ganador. Y en su primer encuentro, en la famosa semanal, de una vez salió el tema relativo a las reformas. Y entre ellas está planteada la reforma fiscal. No sé hasta dónde la reforma fiscal, y tú nos explicarás, puede incluir una reforma al modelo económico y productivo de la República Dominicana. Hay hace tiempo pendiente un mandato de ley referido al pacto fiscal, que debe ser el norte en el que no solo el gobierno, por mandato de la Constitución y de la ley nacional de la estrategia de desarrollo, debe abocarse, sino que en mi perspectiva la ciudadanía debe ser codemandante de que se convoquen las fuerzas políticas, sociales y económicas de la sociedad dominicana a los fines de sentarnos todos a discutir la parte política y la parte técnica del pacto fiscal. Nos gustaría arrancar por ahí. Bien, mira, yo pienso que la democracia dominicana, que es el marco institucional del funcionamiento del capitalismo dominicano, la economía de mercado, necesita también, y yo creo que primero que todo, una reforma para que efectivamente la sociedad dominicana comience a funcionar bien. Es decir, que lo que nosotros estamos esperando que un gobierno pueda, digamos, lograr para el beneficio de todos los dominicanos se pueda hacer. Porque ahora lo que está ocurriendo es que los mandatos presidenciales están totalmente, amarrados a las decisiones de los grupos de interés, grupos económicos, el empresariado dominicano, y no solamente el empresariado dominicano, sino también los inversionistas extranjeros. Y efectivamente eso colocan una presión importante que hace que las decisiones de política económica no estén en el sentido correcto para que la población dominicana, que debe ser la primera beneficiaria de las políticas públicas, efectivamente se beneficie. El presidente, cuando se ha referido a la reforma, no se ha referido al pacto, de tal manera que no va a haber negociación aparentemente. Y eso evidentemente en este caso es un error. Y es un error
porque la política fiscal dominicana ha estado martirizando durante mucho tiempo a la población dominicana y ha estado, por el contrario, beneficiando a un pequeño grupo empresarial que es efectivamente que tiene todas las condiciones para prosperar. En cambio, el resto de la población tiene todas las oportunidades para empeorar. Y eso es lo que ha pasado. Voy a dar un dato. En el año del 2022, el índice de Gini, que mide la concentración del ingreso, era de 0.74. Y explico lo que eso significa. Cuando se tiene el índice de Gini igual a 1, se dice que se tiene la perfecta concentración del ingreso. Es decir, que un chin tiene todo. Y cuando se acerca más a 0, es decir, si es 0.50, si es 0.40, entonces la concentración del ingreso es menor. Traigo esto a colación porque en el año del 2004 el índice de Gini era de 0.52 y la propaganda PLDista fue no solo abundante, sino muy aguerrida, diciendo que se había producido 1 millón de pobres en la República Dominicana. Y la situación de verdad de la gente con la crisis bancaria efectivamente fue bastante lacerante para la mayoría de los dominicanos. Eso fue en el 2022. Pero ocurre que el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo publica el año siguiente, es decir, para el año 23, que ese índice de Gini había bajado a 0.38. Inmediatamente la pregunta que surge es cómo es posible que haya bajado alrededor de 36 puntos el índice de Gini de un año para el siguiente. Y la explicación es lamentable. Normalmente para calcular el índice de Gini se toma el ingreso y se le deducen los impuestos. Para calcularlo el año 2023 y darle la bendición a este gobierno de que ha hecho una política pública maravillosa de desconcentrar el ingreso, ellos lo que hicieron fue dejarle los impuestos. Y al dejarle los impuestos, evidentemente que el índice de Gini bajó a 0.38. Es una barbaridad. Y es un engaño a la población dominicana diciéndole que estamos mejor cuando efectivamente la concentración del ingreso es bastante precaria en la República Dominicana. Bien, dicho esto, lo que quiero decir es que la propaganda que hace el gobierno, o no la propaganda, sino las informaciones que los ministerios le dan al gobierno, casi ahora se parecen todas a lo que hace el Banco Central. El Banco Central hace propaganda política con los datos económicos y eso mismo está haciendo ahora mismo el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, lo que es lamentable, porque ya sabemos que el deterioro institucional está comenzando a caminar. Entonces, ¿por qué digo que debe haber una reforma electoral? Una reforma electoral que permita darle calidad al voto de los dominicanos, que no sea a través de una rebatiña de los partidos pequeños por agenciarse, digamos, un espacio en los partidos grandes, mayoritarios, que reciben la mayor cantidad de los recursos de la Junta Central Electoral. Y además hay otra serie de condiciones para la votación que implican que el ejercicio del voto no es un ejercicio totalmente libérrimo, sino que es un ejercicio que viene condicionado. Sabemos aquí que los que votan lo hacen por 3 razones. O esperan que le den un puesto, o le compran el voto, o sencillamente yo tengo la esperanza de conseguir un puesto en nuevo gobierno y sencillamente esos son los 3 condicionantes. No hay ninguna evaluación de la ciudadanía de cuáles son los problemas fundamentales. Si este gobierno los planteó y si los planteó, cómo se propuso resolverlos. Aquí se ha hablado del problema, por ejemplo, de la salud.
O sea, se habla de la salud, pero se habla de la salud para ver, para dar malas noticias. Pero no hay correcciones de la salud. Ahí lo que hay es negocios. Se habla del sistema de pensiones. No se habla del sistema de pensiones solamente para defenderlo, porque ahí hay un gran negocio. El presidente de la República dice que ha hecho obras y que ha construido y que ha hecho negocios también. Eso, quien hizo el metro, ese cobró por el metro. Y probablemente alguna gente dice, bueno, yo me estoy montando en el metro que cuesta, me dejan subir por 50 pesos, 25 pesos. Y ese es el costo real. ¿Quién está poniendo la otra parte? El gobierno. El subsidio. ¿Está bien? Para quedar bien con la mayoría de la gente, que le estamos poniendo la cosa barata. Pero además de eso, de ese tipo de negocio, los préstamos en el Congreso se aprueban sencillamente por una disposición presidencial sin ser sometido a ningún escrutinio. Y justamente la senadora del Distrito Nacional sale del ámbito político sencillamente por hacer lo contrario de lo que hizo durante los 4 años que ella creó una imagen de que era una persona que estaba dispuesta a trabajar por la gente, y después entonces estaba haciendo todo lo contrario de sencillamente viene un préstamo del gobierno y como viene el préstamo del presidente sencillamente se aprueba, de tal manera que hay que hacer una reforma constitucional para que ese Congreso funcione. El Congreso es infuncional. El Congreso son una pila de gente que sencillamente va a aprobar lo que le manda el presidente sin hacer su función. Y desafortunadamente, sin el Congreso, que es quien sanciona las leyes, la economía, el mercado no puede funcionar. Porque cada negocio tiene detrás algún tipo de legislación que lo apoya. Entonces, Apolinar, tú has planteado tres aspectos, bueno, dos, porque implica la modificación a la Constitución. Cuando te hice la pregunta del pacto, dijiste que era necesario una reforma al modelo de producción o al modelo económico, para hacerlo a todo. Entonces también estás incluyendo reformas de carácter político, electoral en la República Dominicana. Electoral, institucional. E institucional. Porque lo que se está buscando al final de la cuenta con el electoral es mejorar el comportamiento de los partidos. Los partidos no pueden ser una finca para ir a buscar 1.500 y 2.000 pesos a la hora de ir a votar. O sea, la democracia desde ese punto de vista es inexistente. Porque lo que tú deberías hacer por conciencia lo haces por dinero. Entonces, normalmente quien tiene más dinero es el gobierno. Y el gobierno usa la plata sencillamente para imponer un determinado gobierno. En algunas ocasiones el pueblo dominicano se ha dado cuenta o se ha hartado y sencillamente ha votado en contra. O sea, pasó con el PLD, ¿no? Se votó en contra. Pero estamos asistiendo exactamente a una copia, al carbón muy fiel de lo que estaba haciendo el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno. Usted dice, bueno, pero la corrupción en el gobierno del PLD era evidente. Y digo yo, ahora es menos evidente, pero eso no quiere decir que no haya, porque tenemos un fideicomiso y tenemos las APPs, donde la ley tiene impedimentos reales para poder averiguar lo que hay en esos fideicomisos. Entonces no podremos saberlo hasta que haya una decisión de la gente y decida poner otro gobierno, ¿no? Entonces después viene la reforma fiscal. La reforma fiscal tiene que hacerse, ¿no? No solo por el hecho de que la deuda pública esté creciendo, cuando ellos mantienen un déficit fiscal que es igual, 3% del producto, 3% del producto, y se coge más dinero prestado para financiar el mismo monto del déficit fiscal. Además de que hacen una serie de trampas en el presupuesto que tratan de esconder el verdadero monto del
déficit fiscal. Pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante. Yo quiero referirme, digamos, a la reforma fiscal. Las características de la política fiscal, desde el punto de vista del gasto, es que 3 partidas del gasto corriente, que representa a su vez alrededor del 87% del gasto total, son las que dominan ese gasto corriente. Pago de la deuda pública, el servicio de la deuda pública, pago de las transferencias sociales, y el tercero son el empleo público, o sea, los salarios. Las 3 tienen la característica de que son clientelares las 3. El empleo público. Ahí van, o sea, ahora van los PRMistas, y cuando estaba el PLD iban los PLDistas, y eso es, y no solamente eso, sino que además de que el PLD tuvo la virtud de, digamos, de el empleo PLDista a través de lo que era la carrera administrativa, es peor porque la nómina pública ha seguido creciendo. O sea, no sacaron a uno para poner a otros, sino que se quedaron unos, ¿no? Y ha seguido aumentando la nómina pública. ¿Cuánto de la nómina pública se sabe? No se sabe. ¿Dónde está el dato? 2, transferencias sociales. Eso es lo más claro. El aspecto más claro de clientelar es la transferencia social. Usted dice, pero que están ayudando a las familias pobres. Sí, pero el propósito no es ayudar. El propósito es que vote por mí. Porque si se quisiera ayudar, habría una supervisión estricta de cuáles son los efectos que tiene esa transferencia en los hogares pobres. Es decir, voy a ver si efectivamente yo estoy resolviendo el problema. Si yo estoy permitiendo que las amas de casa se vayan a trabajar cuando el hijo va a la escuela, cuando el niño, o cuando un envejeciente está en la casa, o cuando un miembro del hogar sencillamente sufrió un accidente y hay que cuidarlo. Si hay eso, si hay un pago para el cuido, es decir, que vaya una persona para liberar una mano de obra que es potencialmente importante, para liberarla con eso, ¿es eso lo que se hace? No. Se le da comida, se le da mochila, para el gas, se le da subsidio eléctrico. O sea, eso es lo que se le da. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que eso tiene? ¿Se ha resuelto el problema de la pobreza con eso? No, aun cuando eso lo toman para incrementar el ingreso de las familias pobres, y el Ministerio de Planificación y de Economía y Desarrollo dice que subió el ingreso de la gente. Cuando y bajó la pobreza. Y bajó la pobreza. Entonces, eso no es posible, digamos, seguirlo alimentando desde el punto de vista de la política pública. Es importante algo resaltar, don Apolinar, porque usted habla de que ese subsidio que se le da a una gran parte de la población dominicana, que está a un extracto bajo dentro de los límites de la línea de la pobreza, es importante señalar que usted no está en contra del subsidio. Usted está hablando que hay que focalizarlo y darle supervisión, y que estos sean supervisados para ver en qué medida, en qué proporción están ayudando a esa familia a salir de la pobreza. Claro. Entonces, porque hay que ser claro, porque la gente puede malentender de que usted está en contra del subsidio. No, jamás en la vida. No, pero de este tipo de subsidio que está dando. Sí, lo que usted está pidiendo es que se le dé una supervisión, y que eso sea en un tiempo determinado, no para toda la vida. No, o sea, mira, fíjate lo que ocurre. Es que es el propósito. Cuando tú tienes el propósito de hacer algo, eso es lo que, digamos, resulta relevante. Porque hay una diferencia entre el subsidio de Lula en Brasil y el subsidio dominicano. Porque el subsidio de Lula en Brasil sacó, efectivamente, no solamente educó a gente, y que le permitió con esa educación integrarse al mercado de trabajo y no depender de la ayuda pública. Ahora, si esa fuera la intención y el propósito del gobierno de hacer eso, no habría ningún problema. Obviamente que tendría el problema de que el 59% de los empleados en el mercado de trabajo dominicano están en el sector informal. O sea, que las empresas de aquí no solamente pagan un salario malo,
sino que además de eso, no emplean a casi nadie. La pregunta del billón, don Apolinar, ¿qué papel juegan los organismos internacionales en todas esas publicaciones que hace el Ministerio de Economía y Planificación, en esas publicaciones que hace el Banco Central? ¿Qué papel juegan esos organismos? Porque entonces son importantes cuando queremos decir, mira, el Banco Mundial dice que la economía dominicana está en números favorables. Sí. Dice el Fondo Monetario que esto, dice, ¿qué papel juegan? Mira, yo te voy a hacer una anécdota, porque voy a hacer un adelanto, porque pretendo escribir sobre eso. Yo había publicado artículos en los que se establecía que el Fondo Monetario, en su artículo 4 del año del 2019, 2020, 2021 y 2022, tenía una cifra diferente de deuda con respecto al PIB. El fondo llegó a publicar para el año del 2021 que la deuda sobre PIB era 70%, mientras el Ministerio de Finanzas decía que era 34, 36, 38. Increíblemente, el Fondo Monetario en su artículo 4 del año del 2023 se puso de acuerdo con el Ministerio de Economía y Planificación. de Finanzas. Porque ahora la deuda sobre PIB es alrededor de 37, 38, 40%. Y es impresionante. Digo que es impresionante cuando yo llegué a ese organismo, que no llegué porque me mandó el gobierno. Eso es una aclaración que hay que hacer. Porque ahora hay mucha gente diciendo que ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional. Yo trabajé porque yo participé en 2 concursos y gané los 2. Uno no pude ir porque tenía la acusación de Leonel de los 10.000 millones que yo me había robado del Banco Central y no me pude ir, ¿no? Pero el otro que yo gané el concurso sí me pude ir. O sea, no es porque el gobierno me mandó. Y a mí me entregaron un libro sobre la medición del déficit fiscal y la deuda pública. Y en ese, justamente, está la descripción de que la deuda se mide con respecto al sector público, no al gobierno central, nada más como hace el Ministerio de Hacienda y hace todo el gobierno. Y dejan de lado la deuda del Banco Central, y dejan de lado la deuda de los ayuntamientos, y dejan de lado la deuda de la UAS, y dejan de lado la deuda de las sedes. Pero todo eso es parte de la deuda del sector público. Lo que pasa es que eso no es público. ¿Eso es público? Justamente. Por eso lo envuelve todo. ¿Y bajo qué mecanismo lo excluyen? ¿Bajo qué mecanismo? Para dar una cifra complaciente al gobierno de turno. Y esa es la costumbre malvada que ha hecho esta administración del Banco Central tan prolongada, que comienza a dañar a todas las demás instituciones para hacer exactamente lo mismo con las cifras de los respectivos ministerios. Comienzan a dar cifras para complacer al poder político. Apolinar, con su permiso tenemos que ir a una pausa para continuar con esta interesante conversación. Señores, conversamos con el doctor Apolinar Veloz, economista, ex gerente general del Banco Central de la República Dominicana. Con su permiso, vamos a la pausa.